Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de SQL en el que vamos a comenzar a abordar en este vídeo y en los siguientes los comandos DDL. Las siglas DDL vienen de Data Definition Language. Nos permite trabajar con definición de datos en SQL. Bueno, pues dicho de otra forma, estos comandos nos van a permitir crear tablas, eliminar tablas, crear nuevos campos dentro de una tabla, eliminar esos campos, modificar las propiedades y características de los campos de una tabla, etc. Vimos al principio del curso, si recordáis, que el lenguaje estándar SQL estaba dividido pues, en una serie de comandos, en 4 familias de comandos, los DDL, los DML, los DCL y los TCL. Intentaremos abordarlos todos en este curso. De momento hemos visto los comandos DML y ya hemos visto para qué sirven y qué es lo que hacen. Vamos a comenzar a abordar en este vídeo pues, la otra familia, los DDL. Nos vamos a focalizar, nos vamos a centrar en estos comandos y como podéis ver pues son 4, create, alter, drop y truncate. ¿Qué es lo que permiten estos comandos? Pues create permite crear nuevas bases de datos y nuevas tablas, alter permite modificar las propiedades, los campos de esas nuevas tablas, drop pues nos permite eliminar bases de datos y tablas y truncate pues nos permite borrar todas las filas que tenemos dentro de una tabla sin modificar, sin borrar la tabla. De estos 4 comandos, pues vamos a comenzar por el primero, por el comando create, que nos permite, como acabo de decir, crear nuevas bases de datos y nuevas tablas. Vamos a ver en este vídeo cómo podemos crear nuevas tablas con este comando create. Antes de ver cómo crear nuevas tablas con este comando, debemos saber que en el lenguaje estándar SQL pues podemos distinguir 3 tipos de tablas. Tenemos las tablas base, las tablas derivadas y las tablas vistas. Intentaremos también ver en este curso estas 3 tipos diferentes de tablas, ¿no? Pero de momento nos vamos a centrar en las tablas base, que son las tablas que todos conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? En las bases de datos y que vamos a manejar en un mayor número de ocasiones, ¿no? Dentro de las tablas base, pues tenemos las tablas persistentes, las temporales y, bueno, pues dentro de las tablas temporales también tenemos diferentes tablas temporales, ¿no? Esto lo vamos a abordar más adelante en el curso. De momento vamos a dejarlo un poquito ahí en stand-by. Me refiero a qué es una tabla temporal, aunque ya os anticipo que, como el nombre indica, es una tabla que se crea en el momento de ejecutar pues una sentencia SQL o una función SQL. Por ejemplo, vas a elaborar un informe y para elaborar ese informe quizás necesites crear una tabla donde se almacene la información de ese informe y cuando ya esté generado el informe no necesitas más esa tabla. Bueno, pues podrías crear una tabla normal, es decir, una tabla persistente y después borrarla, pero es mucho mejor en cuanto a recursos se refiere, pues el crear una tabla temporal, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Luego, en definitiva, nos vamos a centrar en las tablas base y dentro de las tablas base, las tablas persistentes, que son las tablas que hemos manejado hasta ahora en este curso y más adelante pues veremos las demás. ¿Cómo podemos crear una tabla normal de las que hemos manejado hasta ahora con el comando create? Bueno, pues es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es escribir pues create, a continuación table y a continuación el nombre de la tabla. Después de escribir el nombre de la tabla, esto va a ser evidentemente el nombre que tendrá la tabla que se creará al ejecutar esta sentencia SQL, pues entre paréntesis tenemos que especificar qué campos va a tener esa tabla y los tipos de datos que va a almacenar cada uno de esos campos. Y fijaros que la sintaxis es nombre del campo, espacio, tipo de dato, coma, nombre del campo, espacio, tipo de dato, coma. Es decir, los campos van separados por comas. Puedes incluir tantos campos como necesites, pero siempre separados por comas. Y en cuanto al tipo de dato que va a almacenar cada campo en su interior, pues aquí también tenemos diferentes categorías, ¿no? Tenemos los tipos de datos predefinidos, los construidos y los definidos por el usuario. Y aquí pues vamos a hacer algo parecido a lo que ocurría con los tipos de tabla. Vamos a dejar en stand-by los construidos y definidos por usuario, los abordaremos más adelante en el curso y nos vamos a centrar en los tipos de datos predefinidos. Los tipos de datos predefinidos, esto es, los que vienen ya con el lenguaje estándar SQL, pueden ser de tipo cadena, de tipo numérico, de tipo fecha-hora y booleanos. Y depende del gestor de base de datos que estés utilizando, pues la sintaxis, los subtipos serán diferentes. Es decir, hay gestores de bases de datos que tienen unos subtipos de cadenas, unos subtipos numéricos y otros gestores de bases de datos pues tienen unos subtipos diferentes, ¿no? Y claro, memorizar todo esto pues es bastante costoso, con lo cual
yo os recomiendo que si queréis ver qué subtipos de tipo cadena o qué subtipos numéricos, fecha, hora, etcétera, se manejan, por ejemplo, con MySQL, pues vayáis a Google, al buscador, y se lo preguntéis directamente, ¿no? Va a ser mucho más rápido esto que si intentáis memorizarlo porque va a ser muy complicado. De todas formas, yo os voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace a un documento PDF comprimido que os vais a poder descargar pues para poder ver un poquito pues los subtipos de datos cadena, numérico, fecha, hora y booleanos que tenemos en el estándar SQL que valdrán para la mayoría de gestores de bases de datos. Aquí tenéis en pantalla el documento PDF, es un documento PDF de 2 páginas donde pues tenemos los tipos de datos SQL, los probables sinónimos que nos podemos encontrar dependiendo del gestor de base de datos que manejes, el tamaño que reserva en memoria cada uno de estos tipos de datos, la memoria del ordenador, y qué valores van a almacenar pues estos tipos de datos. Por ejemplo, tenemos el tipo de dato TinyInt, ¿no? Bueno, pues este tipo de dato lo que va a hacer va a ser almacenar un número entero entre 0 y 255. Es decir, si necesitas crear dentro de una tabla un campo en el cual vas a almacenar un número entero entre 0 y 255, por ejemplo, un campo edad, ¿no? Un campo edad sería adecuado para este tipo de datos, pues tendrás que declararlo en la sentencia SQL o bien como TinyInt, o bien como integer1, o bien como byte, dependiendo del gestor de base de datos que estés utilizando, ¿no? Y así pues con el resto de datos que veis en pantalla. Por ejemplo, para datos de tipo texto, pues tenemos aquí los char y bueno, pues tenemos que pueden ser string, pueden ser varchar, pueden ser character varying, dependiendo del gestor de base de datos que estés utilizando. Y vemos también que este tipo de dato permite almacenar en el campo pues de 0 a 255 caracteres de texto. Como digo, lo más sencillo es quizás acudir a un buscador Google y en el caso de que, por ejemplo, estés manejando pues MySQL, le digas tipos de datos SQL, MySQL. Fijaos que yo ya lo tengo aquí guardado en las búsquedas de mi navegador, ¿no? Y en los resultados que te ofrece el buscador, pues abras cualquier página y en esta página pues te informarán de los tipos de datos que se manejan en MySQL o en el gestor que le hayas preguntado. Si me voy a tipos de cadena, pues vemos que en MySQL se manejan los char, los varchar y las características que tiene cada uno, ¿no? Los tinytext, los tinyblob, blobbytext, etc. Si en vez de preguntarle por tipos de datos SQL, MySQL, le dices, por ejemplo, access, pues entonces te saldrán enlaces a páginas donde te hablan de los tipos de datos que podemos manejar en Access, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Access tenemos los text, tenemos los character, de 0 a 255 caracteres, de 0 a 2,14 gigas de almacenamiento, en fin, una barbaridad en este caso, ¿no? Bien, dicho todo esto, pues vamos a ponernos ya manos a la obra a ver cómo podemos crear con una sentencia SQL, con un comando createTable, una tabla tanto en MySQL utilizando pues phpMyAdmin, como hemos estado haciendo hasta ahora, y cómo crearlo en Access, ¿no? Utilizando pues una base de datos Access normal y corriente. Vamos a comenzar, por ejemplo, con MySQL, con phpMyAdmin, y para ello pues vamos a utilizar la base de datos que venimos utilizando durante el curso, ¿no? La base de datos se llamaba Curso SQL y tenemos 3 tablas, clientes, clientes Madrid, productos, y esto pues es el resultado de las diferentes pruebas y ejercicios que hemos ido haciendo anteriormente. Bueno, pues nos vamos a SQL, siempre después de haber seleccionado la base de datos, y vamos a crear nuestra primera tabla. Vamos a comenzar pues por hacerlo de una forma muy sencilla, una tabla muy sencilla con un único campo para ver si funciona, y después lo iremos complicando un poco más. Entonces la sintaxis sería, tal y como hemos visto hace un instante, voy a ponerlo en mayúsculas que siempre se verá mejor, create, a continuación table, a continuación nombre que queremos que tenga esta tabla, vamos a llamarla por ejemplo prueba, y ahora abriríamos paréntesis y tenemos que especificar pues el nombre del campo y el tipo de dato que va a almacenar en su interior, ¿no? Luego entonces aquí pues por ejemplo podríamos poner nombre, espacio, y si yo quiero que almacene datos de tipo texto, en MySQL, si consultáis en el buscador o consultáis el PDF que os podéis descargar en la descripción, veréis que en este caso pues puede ser, por ejemplo, varchar. Y a continuación pues hay que especificar la longitud de número de caracteres que va a tener este campo, es decir, cuántos caracteres será capaz de almacenar. 15 letras, 15 caracteres, 20, 30. Vamos a decirle, por ejemplo, que en este caso, pues para el nombre con 20 sería suficiente. Cerramos el paréntesis de la longitud.
cerramos el paréntesis de los campos. Y una vez que hemos hecho esto, bueno, pues si estamos en phpMyAdmin, pulsamos en el botón de continuar y si todo ha ido bien, pues nos ha debido crear y así es una nueva tabla que se llama prueba. Si pulsamos en esta tabla para ver cuál es su estructura, pues nos daremos cuenta de que tiene efectivamente un campo, nombre, de tipo varchar, con un cotejamiento. Hablaremos más adelante en este curso también de los cotejamientos. Y luego pues una serie de propiedades por defecto que como no hemos especificado, pues phpMyAdmin ya se las asigna. Por ejemplo, que sí permite valores nulos y que el valor por defecto de este campo pues es nulo, ¿no? Porque nada hemos dicho acerca de estas propiedades. Si queremos hacer esto mismo, pero en otro gestor de bases de datos, como por ejemplo Access, que es el otro que estamos manejando en nuestro curso, pues nos iremos a Access, nos vamos a crear. Dentro de crear diseño de consulta, cerramos las tablas, vista SQL, como hemos hecho tantas y tantas veces, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo que habría que hacer es algo muy parecido. Create Table, prueba. A continuación abrimos paréntesis, nombre del campo, pues por ejemplo, nombre. Y ahora para especificar el tipo de datos, pues en este gestor de base de datos lo podemos especificar como text y a continuación la longitud que va a tener el campo. Cerramos el paréntesis de la longitud, cerramos el paréntesis de los campos y ahora pues lo único que tenemos que hacer es ejecutar esta sentencia. Fíjate que Access nos dice automáticamente que se trata, esto lo podemos ver en la cinta de opciones, de una consulta de definición de datos, ¿no? Es lo que veíamos al principio en la presentación que venían a decir las siglas DDL. Es decir, Access está detectando que se trata de una instrucción SQL de tipo DDL y nos dice que es una consulta de definición de datos. Al contrario de lo que ocurría con las consultas de acción, Access no lanza ninguna advertencia. Simplemente, pues al ejecutar la consulta nos crea la tabla. Si nos tomamos la molestia de abrir en vista diseño esta tabla, pues vemos que efectivamente pues tiene un campo nombre que es de texto corto y en el tamaño del campo, como le hemos indicado 20, pues nos está diciendo que va a ser capaz de almacenar 20 caracteres, ¿no? Bueno, pues podemos cerrarlo, podemos eliminar esta tabla de pruebas y seguimos trabajando. Vámonos de nuevo a phpMyAdmin. Vamos a repetir la instrucción SQL para crear nuevamente la tabla, pero en esta ocasión vamos a incluir algún campo más, ¿no? Para complicarlo un poco más. Y vamos a antes, desde phpMyAdmin, a eliminar la tabla prueba y para ello vamos a utilizar otro comando DDL que hemos visto brevemente en la presentación de PowerPoint del principio, ¿no? Y es el comando drop. Drop es otro comando DDL, sí, que permite eliminar tablas y bases de datos. Si queremos eliminar la tabla que acabamos de crear es muy sencillo, sería drop table y a continuación el nombre de la tabla que queremos eliminar, que en este caso es prueba. Una vez escrita la sentencia, pues pulsamos el botón de continuar y si estamos trabajando con phpMyAdmin nos va a lanzar un mensaje de advertencia, ¿no? Diciendo que si realmente deseamos ejecutar esta instrucción. Pulsamos en el botón de aceptar y la tabla prueba se elimina. En phpMyAdmin muchas veces es necesario refrescar el panel que tenemos a la izquierda porque estos cambios no se ven en el acto. Sí que nos ha eliminado la tabla, pero parece que sigue apareciendo aquí. Si pulsas el botón de actualizar, pues verás cómo actualiza la información y la tabla de prueba pues ya no está, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, pues repetimos otra vez, vamos a crear de nuevo esta tabla, incluyendo pues algún campo más y además de diferente tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos nuevamente a escribir create table prueba. Voy a borrar lo que nos pone phpMyAdmin por defecto. Create table prueba. Y ahora, pues como digo, vamos a incluir algún campo más. Luego entonces abrimos paréntesis, vamos a incluir un campo nombre que va a ser de tipo texto, pues varchar. Vamos a decirle que tenga 20 caracteres de longitud. Vamos a hacer que también haya un campo apellido, exactamente igual, varchar, para que sea de tipo texto, con una longitud de 20. Y luego, pues el campo edad. El campo edad va a ser un campo numérico. Podríamos establecerlo como varchar, pero la información que introducimos en su interior entonces sería de tipo texto. Es decir, si dices que una persona tiene 30 años, ese 30 lo considera como texto y eso te impide en un futuro realizar operaciones matemáticas con ese campo, como por ejemplo para hallar la media de la edad de todas las personas que tienes en tu base de datos. Luego entonces es importante, si piensas operar en un futuro con un campo numérico, que este sea de tipo numérico, ¿no? Y hemos visto en el PDF hace un instante que tenemos dentro de los campos numéricos el campo TinyInt que permite introducir números enteros entre 0 y 255, con lo cual es muy adecuado para este campo. Vamos a incluir otro campo, por ejemplo fecha de nacimiento.
Y este campo fecha de nacimiento, pues vamos a decirle que es de tipo fecha, pues lo mismo, ¿no? Hemos visto en el documento PDF o si consultáis en Google que los datos de tipo fecha los podemos establecer como date. Hay muchos otros subtipos, depende de si quieres unas fechas más largas, más cortas, de unas características de otras, ¿no? Pero bueno, lo podemos establecer como date. Y luego imaginaos que quiero decir o que quiero crear un campo de tipo carnet que sea de tipo sí, no, verdadero o falso. Esto pues es un campo booleano, ¿no? Para especificar si la persona tiene o no tiene carnet, si tiene o no tiene. Y esto en MySQL es con un tipo de dato bool. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, aquí tenemos la sentencia. Si no he cometido ningún fallo, que espero que no, pulsamos en el botón de continuar y me dice pues que la consulta ha sido ejecutada con éxito. Y aquí tenemos nuestra tabla de prueba. Pues pulsamos en prueba, pulsamos en estructura y vamos a fijarnos en la estructura, a ver si es verdad, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el campo nombre, varchar 20, apellido varchar 20, edad, tiny_int, fecha de nacimiento date y carnet tiny_int 1. ¿Qué es esto de 1 y qué es esto de 4? Bueno, pues es el tamaño del campo, ¿no? En el caso del booleano, como solamente vamos a poder introducir 1 o 0, 1 para verdadero o 1 para falso, pues la longitud del campo será 1. Si queremos hacer esto con el otro gestor de bases de datos, es decir, con Access, pues sería de una forma muy similar, pero claro, cambiando algunos tipos de datos, ¿no? Que con este gestor de base de datos serán diferentes. Luego entonces si le decimos create table, prueba, y ahora, bueno, pues hacemos lo mismo, ¿no? Nombre, a continuación text, vamos a decirle que tiene una longitud de 20, por ejemplo, apellido, lo mismo, ¿no? Le decimos text, una longitud de 20, edad. Bueno, aquí si recordáis con MySQL era tiny_int, ¿no? Bueno, pues aquí en Access el tipo de dato numérico va a ser un byte. Después veremos que efectivamente nos va a permitir lo mismo, ¿no? Entre 0 y 255 números enteros, si no recuerdo mal, o muy similar, o entre menos 128 y 128 números enteros, ¿no? Esto tendría que verlo. Muy difícil de memorizar. En definitiva, números enteros que nos valen para la edad. Y después, fecha de nacimiento. Bueno, pues aquí también, si no recuerdo mal, nos permite Access establecerlo como date. Y para el dato booleano, es decir, si tiene o no tiene carnet, pues en Access sería especificándole bit. Una vez que hemos hecho esto, si ejecutamos la consulta, bueno, pues vemos que nos crea nuevamente la tabla, ¿no? Si abrimos la tabla en vista diseño, pues vemos que efectivamente tiene los campos que hemos especificado. Nombre y apellido, texto corto, con una longitud de 20. La edad, fíjate que es numérico, ¿no? Entonces, bueno, pues si pulsamos en Access en el campo edad, vemos que las propiedades del campo, en el tamaño, nos dice que es de tipo byte. Y bueno, pues si pulsamos aquí en byte, para ver un poquito más la descripción, bueno, pues aquí a la derecha nos dice pues el tamaño y tipos que nos admite, ¿no? Fecha de nacimiento, fecha hora y carnet de tipo sí, no, lo que queríamos, ¿no? Para terminar este vídeo vamos a ver cómo sería establecer un campo de tipo autonumérico, ¿no? Que seguramente os lo estáis preguntando, tanto en un gestor, en Access, como en MySQL. En Access, para especificar un campo autonumérico es con counter, y en MySQL para especificar un campo autonumérico es especificándole que es de tipo entero, pero agregando una propiedad que es la propiedad autoincrement, es decir, se hace de forma diferente, ¿no? Ya que estamos con Access abierto, pues vamos a ver cómo sería con Access. Voy a cerrar la tabla, elimino la tabla de prueba y en la sentencia SQL que tenemos vamos a agregar un campo, por ejemplo, en primer lugar, es decir, justo antes del nombre, que vamos a llamar, por ejemplo, ID alumno, ¿no? Bueno, pues este campo ID alumno le decimos que va a ser de tipo counter y con esto sería suficiente. Luego entonces un campo más. Ejecutamos esta consulta nuevamente, nos vuelve a crear la tabla y si abrimos la tabla en vista diseño, pues aquí tenéis un campo autonumérico. Seguramente ahora os estaréis preguntando cómo establecer este campo como campo clave, como clave principal. Bueno, eso lo vamos a dejar ya para el próximo vídeo, ¿no? Pero bueno, de momento autonumérico sería así. Vamos a ver cómo lo haríamos en MySQL. Nos vamos a phpMyAdmin, vamos a eliminar pues esta tabla. Luego entonces, pues ya sabéis, drop table prueba, vamos a decírselo. Ejecutamos esta consulta y ahora pues vamos a crear nuevamente la tabla con el campo autonumérico. Bueno, pues sería de la siguiente forma. Create table prueba,
A continuación abrimos paréntesis, vamos a llamar a este campo autonumérico id_alumno, igual que hemos hecho antes en Access, ¿no? Bueno, pues como decía, hay que indicarle que es de tipo entero y agregar una propiedad que es la propiedad autoIncrement. No basta solo con esto, hay que hacer algo más en MySQL. Cada gestor de base de datos trabaja de una forma diferente. A continuación, pues los campos de antes, ¿no? Nombre varchar, con una longitud de 20, apellido varchar, con una longitud de 20, fecha de nacimiento, bueno, edad, tiny int, hemos dicho, ¿no? Fecha de nacimiento, y aquí pues le hemos dicho date, y para terminar pues será el carnet. Bien, si esto lo dejamos así, carnet era bool, digo si esto lo dejamos así nos daría un error, porque además de especificarle en MySQL que es de tipo autonumérico, este tipo de campos pues hay que asignarlos como campo clave. Luego entonces esto, que profundizaremos en ello en el próximo vídeo, necesita que le agreguemos la siguiente propiedad. A continuación del último campo, por ejemplo, primary key, es decir, clave primaria o clave principal, y entre paréntesis pues indicarle que es id alumno, ¿no? Cerramos el paréntesis de la clave principal, de primary key, y ahora pues cerramos el paréntesis de los campos. Una vez que hemos hecho esto, pulsamos en el botón de continuar y si todo va bien, pues nos crea nuevamente la tabla, ¿no? Pulsamos en la tabla, nos vamos a estructura y ahora pues en estructura vemos como efectivamente pues el campo id_alumno es autonumérico, autoincrement, ¿no? Y luego pues el resto de campos con el tipo de dato que le hemos ido especificando. Bien, pues así es como funciona el comando ddl_create para crear nuevas tablas. Seguiremos trabajando con este comando en el próximo vídeo. Hablaremos de las claves primarias y de los campos autonuméricos y de muchas más cosas. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.